Bueno, somos bastantes. Así que bueno, vamos a arrancar. Le voy a presentar la materia a los que ya la han cursado. Bueno, bánquense esta primera parte de la clase. Ahí está otra persona. Así que bueno, les presento la materia. Bueno, vamos a primero ver las reglas de la materia. Obviamente, primer parcial, todo el primer parcial es de la unidad 1, con todas las herramientas de análisis financiero que vamos a ver en la unidad 1. Cuando terminemos la unidad 1, que es la más larga de todas, van a rendir el primer parcial. A la semana les doy la nota, la otra semana rinden el recuperatorio del primer parcial. Y luego, bueno, el recuperatorio, o sea, el segundo parcial, trata sobre práctica de la unidad 2, 3 y 4. Algo que no les dije, los parciales son todos de práctica, ¿sí? No les tomo teoría en los parciales, sino que directamente les tomo la práctica. Luego, en el global, ahí sí ingresa la teoría, además de la práctica. Más teoría que práctica, ¿sí? O sea que lo aconsejable es que vayan viendo la teoría a medida que vayan cursando, lo que puedan, porque si van a rendir el global y no han visto nada de teoría, en una semana que rindan el segundo parcial, o en 2 semanas, no van a tener tiempo para preparar la materia. Una materia bastante extensa, que hay que coordinarla, que hay que entenderla, que hay que ver la unidad 4, repercute en la 1, o sea, hay que hilar fino, digamos, y requiere un tiempo de maduración. No quiere decir que no puedan rendir el global. Hay mucha gente, no tanta, pero hay mucha gente que lo ha rendido y lo ha rendido bien, ¿sí? Y la ventaja es que tienen el recuperatorio del global. Entonces, las personas que no lleguen al global pueden a la semana rendir el recuperatorio, ¿sí? Y entonces quedan aprobados. Obviamente, todas las instancias tienen que ser aprobadas con 60 puntos, el 60%, que es un 6, ¿sí? O lo sacan en el primer parcial o en el recuperatorio. O lo sacan en el segundo parcial o en el recuperatorio, ¿sí? Y bueno, después tienen que sacar también 6 en el global o en el recuperatorio global. El recuperatorio global coincide con la primera mesa de diciembre, con lo cual los que queden regulares en la materia recién van a poder rendir el final en la segunda mesa de diciembre. ¿Sí? En la primera no se puede rendir, en la segunda sí. La primera mes de diciembre es la primera semana de diciembre y la segunda generalmente es la tercera semana de diciembre, ¿sí? Entonces, para promocionar la materia tienen que sacar 6 en estas instancias. Se pueden sacar 6 acá, por ejemplo, 6 acá, ¿sí? Y después en el recuperatorio global sacarse 6, por ejemplo. Pero no hace falta que si van a rendir el recuperatorio global, rindan el global primero. Pueden no presentarse como en los parciales. Pueden no presentarse al global y después rendir directamente al recuperatorio, ¿sí? Luego también hay otro beneficio, pero ahí ya no para promocionar, sino para regularizar, que supongamos, rinden el primer parcial y les va mal. Sacan 4, 5, 3, lo que sea. Rinden el recuperatorio del primer parcial y les vuelve a ir mal, no llegan al 6. Entonces, o le pone, sí, si no llegan al 6 no importa, si sacan 3, por ejemplo, un 3 y un 3, por decirles algo, o rinden el recuperatorio porque el primer parcial no se presentaron y sacaron un 3, ¿sí? Entonces, si el segundo parcial lo aprueban de una, en el recuperatorio pueden rendir el recuperatorio el primero que no lo aprobaron, ¿sí? Entonces, tienen esa ventaja de que les puede ir mal el primero en el recuperatorio del primero, el segundo lo tienen que rendir bien sí o sí de primera en primera instancia, y el recuperatorio del segundo lo usan para recuperar el primero, ¿sí? Pero eso solamente para regularizar. Obviamente la regularización es con 4, ¿sí? O sea que sacándose 4
regularizan la materia. ¿Sí? Bien. Ok. No sé si tienen alguna duda sobre las reglas. Profe, había dicho más o menos las fechas de los parciales. No las fechas, sino los meses, perdón. No, más o menos la unidad 1 nos lleva 5 semanas. No sé Perfecto. ni en qué día estoy, estamos a 11, ¿no? 11 de agosto. Es decir que las 5 semanas se van a cumplir alrededor del 20 de septiembre, por ahí, 15 de septiembre. Entonces a la semana siguiente probablemente rindan el primer parcial. ¿Sí? O Perfecto. sea, 20 de septiembre, alrededor de esa fecha. Y luego el segundo parcial ya es en noviembre. Ya es seguramente, no he mirado todavía el calendario, pero la segunda semana de noviembre. Para la tercera semana tomar el recuperatorio y para que la cuarta semana sea el global. Seguramente va a ser así. ¿Sí? Bien, y como les dije, el primer parcial es la práctica de la unidad 1 y el segundo parcial es la práctica de las otras 3 unidades. Todas las unidades tienen teoría y práctica. ¿Sí? Las vamos a ir viendo en clase y bueno, y después ustedes tienen que rendir los parciales la práctica y luego en el final mayoritariamente la teoría, lo que no quiere decir que no se les pueda hacer preguntas relacionadas con la práctica. ¿Sí? Por ahí no la van a tener que resolver en forma numérica, pero van a tener que saber cómo se hace la práctica. ¿Sí? Profe, Bien. y una consulta, ¿el global es oral o escrito? Hasta ahora el global es oral. ¿Sí? No sé qué va a pasar con Ok, gracias. por ahí ya en octubre, noviembre, cambia todo, no sé. Pero por ahora el global tiene menos temas que el final, se maneja el global y el final exactamente de la misma manera, casi de la misma manera. Profe, va a seguir siendo virtual, ¿no es cierto? Todo el semestre. Calculo que sí. Ah, bien. Por ahí algunas instancias de evaluación se habilita la presencialidad, no lo sé. Ah, Esa es perfecto. mi suposición, digamos. ¿Sí? Ajá, bien. Pero no creo que si empieza de esta manera vayan a cambiar a mitad del cursado. No, más Seguramente vale. la presencialidad volverá en marzo del año que viene. Pero Ajá. eso no implica que por ahí alguna instancia de evaluación pasen a ser presenciales, no lo sé. Yo Ujú, estimo que puede ser de bien, octubre en adelante. ¿Sí? bien. Por lo menos que nos den la chance, no sé. O sea, que nos digan puede ser presencial o puede ser virtual. No creo que se implementen los parciales porque va a haber mucha gente dentro de un aula, supónganse. ¿Sí? Pero Claro, por más ahí para para el el final, global, final. claro, lo va a lo final por ahí sí. Ujú. Bien. ¿Alguna otra duda? Bueno, pareciera que no. Bueno, la unidad 1 bueno, es un poco al principio la introducción de la materia, los conceptos iniciales de finanzas, vamos a ver. Vamos a Profe, yo tengo analizar. una duda. La carga horaria la tiene todo usted, ¿no es cierto? No está más dividido con la profe Nieto. No, porque hay dos Ah, comisiones. buenísimo. Y Ujú. en una estoy Bueno, yo y en otra la profesora Nieto. En la A ok. ella y en la B yo. Ah, Sí. ok, ok, buenísimo. Bueno. Bueno, ahora vamos a empezar a grabar. Las clases se graban y bueno, las subo al Drive y después publico el link en la plataforma para que ustedes puedan entrar y ver las clases si no han entendido algo, las veces que quieran. ¿Sí? Bueno, a medida que bueno, en la plataforma ya tienen habilitado todo el tema de los PowerPoint, de la teoría, de los apuntes, ¿sí? Y alguna parte de la práctica, sobre todo la primera parte de la unidad 1,
¿sí? Que podemos ir viendo, no sé si el viernes, pero la semana que viene vamos a empezar con algo, ¿sí? Entonces, bueno, eso lo pueden ir viendo o bajando de la plataforma o ir bajándolo, qué sé yo, por ejemplo, un Excel de la plataforma para que después cuando veamos la práctica lo vayan analizando, ¿sí? Pero bueno, ahí tienen todos los PowerPoint, tienen todos los apuntes de la materia de todas las unidades, ya los pueden ver y se los pueden descargar lo que quieran, ¿sí? Así que bueno. ¿Usted después nos podría enviar la contraseña de matriculación? Ahí tengo una duda porque puede ser que sea esta, así, Administración Financiera, ADM, fin, la F mayúscula. Para mí es esa, Que tenga- profe. Yo me puedo ¿Cómo? matricular, Sí, yo con me puedo esa, matricular con Yo esa. también me pude matricular con esa, profe. Profe, Después yo me matriculé publicaron con eso otra también. y no sé. Bueno, esa. Yo pensaba que a lo mejor tenía el 1, como la de Financiera tiene el 2, o sea, tiene 2 números romanos, 2i. Pensaba que a lo mejor tenía el 1, no me acordaba. Pero no, esa es la que me pasaron y si se pudieron matricular con esa es esa. ¿Sí? Gracias, profe. Ok. De todas maneras, el que tenga algún problema para matricularse, me lo dice y yo lo puedo ver en la plataforma. Y directamente traten de hacerlo ustedes, qué sé yo. Pero en el caso de que no lo puedan hacer, se comunica conmigo, ya estamos en contacto a través del WhatsApp, ¿sí? Así que no tengo problema. Salvo que sea a las 12 de la noche, el sábado a la noche o el domingo a las 9 de la mañana. Bueno, pero no tengo problema en que me escriban. No. Bueno, los chicos que ya cursaron conmigo el semestre pasado saben que es así. Así que bueno, Es muy buen profesor, para que sepan. para que sepan, dice. Profe, ¿hay algún Ya grupo de empezó Mari. WhatsApp de la materia? ¿Cómo? ¿Tiene algún grupo de WhatsApp con los alumnos de la materia o es? Sí, lo que pasa es que tu número tenía, si me mandaron el listado con los números de celulares y ahí Sí. te armé el grupo de WhatsApp. Lo que pasa es que el tuyo no lo pude armar Ah, porque figuraban 2 números más. bueno, Entonces, no. ¿cómo hago? Después le envío, yo tengo Bueno, su sí. número, le envío un Te pongo mi mensajito. número acá, si total. Sí, creo que lo tengo, suyo. A ver, ya lo corroboro Ese y es, le escribo. ese que está ahí. Sí, Ahí escribime y así ahí puedo. te sumo al grupo, digamos. Bueno, Porque ahí gracias, al profe. grupo voy subiendo, les voy avisando, por ejemplo, hoy no, pero les voy avisando, entramos. Cuando hay recreo, volvemos a entrar y les voy pasando el link a que está siempre en la plataforma, pero bueno, por las dudas se los paso al grupo también. El link va a ser el mismo, porque es recurrente, va a ser el mismo que les pasé hoy. O sea que ese link va a servir para cualquier día y para todo el semestre. Así que, bien, Bueno, eso. gracias, profe. De nada. Profe, una consulta para promocionar. ¿Hay alguna nota mínima o con el 6 promocionamos? No, con el 6 se promociona y con el 4 se regulariza. ¿Por qué si hay una nota mínima? ¿Que hay materias que ponen notas mínimas? No sé, es que yo hace tanto que no curso ni rindo que no tengo idea. Bueno, Así que bueno. dale, no. Con 6 en cualquiera de las instancias, parcial, recuperatorio del primer parcial, segundo parcial, recuperatorio del segundo parcial, global o recuperatorio global, ya está, se promociona. Perfecto. Gracias, profe. Antes no era con 8, creo que más o menos que se promocionaba. No, o sea, esta materia no era promocional. Nunca lo fue. Ah, ¿Sí? cierto. Algunas Yo materias estuve creo en que el sí. tiempo presencial, por eso. Claro. No, esta materia nunca fue promocional hasta que fue la regla de la facultad y bueno, y ahí todo bien. Lo que pasa es que, bueno, saben que no es tan fácil promocionarla, por lo que le dije de los tiempos. ¿Sí? Es verdad. Así que bueno. Sobre todo global, me parece que es ahí el tema. Claro, sí, el tema del global, por los tiempos del global y por el tiempo de maduración que requiere la materia, por ahí les cuesta, aunque ha habido gente que lo ha hecho,
y se sacó buena nota, o sea, no quiere decir que sea imposible, ¿sí? Pero, no sé, no es tan sencillo por ese tema, digamos, porque es una materia larga, es una materia que tienen que vincular temas de varias unidades, entonces por ahí se complica por ese motivo. Y por el tiempo de maduración, sobre todo, para ver esas relaciones, ¿sí? Y también porque rinden los parciales la parte práctica, porque son muy largos con la parte práctica, o son largos. Entonces, bueno, en el global hay que tomar teoría, ¿sí? Porque están rindiendo el final de la materia. Bien. ¿Ya está? ¿No hay ninguna otra duda? Entonces, empezamos a ver cómo está compuesta la materia. Para los que no la han cursado, unidad 1, conceptos iniciales de finanzas, que es lo que vamos a empezar a ver ahora. Las decisiones financieras que se toman en las empresas, con las dos más importantes, las decisiones de inversión y de financiamiento. Cómo está compuesto el sistema financiero en Argentina, a nivel mundial en Argentina. Y bueno, los conceptos de ese sistema financiero. El objetivo general y el objetivo táctico. Acá vamos a ver el objetivo general de toda empresa, de toda organización. Y el objetivo táctico u operativo es cómo se llega a ese objetivo general. Las funciones financieras que se cumplen dentro de una empresa, que se pueden ver desde el punto de vista amplio, como la función financiera, como en las grandes empresas, dominando todo el área administrativa, dominando en el sentido de que realmente el gerente de finanzas o el director de finanzas tiene bajo su mando a toda el área financiera y administrativa, ¿sí? Y en el caso de en el sentido estricto o sea, acotado, vamos a ver cuáles son las funciones financieras más específicas, que generalmente es la que se da en empresas más chicas. Cómo está organizada o cómo debería estar organizada el área, una estimación de cómo organizar el área financiera de una empresa. Y después vamos a entrar ya en la administración, todo eso es teoría, ¿sí? Hay alguna parte de práctica en las decisiones financieras. Y luego vamos a empezar con la administración y el análisis financiero, cuáles son las diferencias. La administración financiera es algo mucho más global, el análisis financiero es un tema puntual. Y bueno, que tiene sus herramientas, y esas herramientas son las que vamos a ver con los ratios e indicadores, con el estado de flujo efectivo y con el tema de costos, ¿sí? Que esos son los tres temas, o esas tres herramientas son los tres temas que van junto con las decisiones, son los tres temas que van al primer parcial, ¿sí? Luego tenemos la unidad 2. La unidad 2 trata sobre la planificación financiera, es decir, ahí si vemos el análisis financiero, estamos analizando la empresa en un momento determinado y hacia atrás, históricamente, ¿sí? En la unidad 2 vemos la planificación financiera, o sea que estamos viendo la empresa de acá en adelante, ¿sí? Entonces vemos los flujos financieros, la información que se necesita para armarlos, el diagnóstico, que en parte tiene que ver con estas herramientas que vimos, pero es más amplio. Los objetivos financieros que se fijan dentro de una empresa, qué estrategias financieras se pueden seguir para alcanzar esos objetivos, que están muy relacionados con lo que vamos a ver ahora enseguida de las decisiones. Y proyecciones, ¿sí? Cómo proyectamos las distintas variables más importantes de una empresa para que estén volcadas en un plan financiero, ¿sí? Y bueno, y poder estimar cómo va a ser la situación de la empresa en 3 meses, en 6 meses o en un año. Cosa bastante complicada para Argentina, pero bueno, es necesario de todas maneras ver la empresa, proyectar la empresa a un tiempo determinado, porque eso nos va a dar una idea más acabada de hacia dónde vamos, ¿sí? Numéricamente hablando. Y luego tenemos otra herramienta práctica,
junto con el plan financiero y las proyecciones, que es la tasa de crecimiento sostenible, que es hasta dónde puede crecer la empresa sin endeudarse, ¿sí? Cómo pueden crecer las ventas, o hasta cuánto pueden crecer las ventas de una empresa sin tomar deuda. Eso sería la unidad 2. La unidad 3 habla sobre el capital de trabajo, ¿sí? Que ya vamos a ver que es una de las decisiones financieras. Capital de trabajo que es muy importante para el día a día de la empresa. Una empresa puede estar económicamente bien, pero si no tiene capital de trabajo puede tener problemas financieros en el corto plazo, ¿sí? Entonces de eso se trata, del corto plazo, ya un año, máximo un año. Vamos a ver las mediciones, vamos a ver 3 formas de medir el capital de trabajo. Una la vamos a empezar a ver desde la primera, ¿sí? Desde que vemos estas herramientas, que va a ser la forma contable de medir el capital de trabajo, pero después hay otras 2 formas bueno, que también es interesante que las veamos y que las aprendamos. Y después, bueno, la gestión de, como el capital de trabajo se refiere al activo corriente, el pasivo corriente, o sea, todo lo relacionado con eso, vamos a ver la gestión del activo corriente y del pasivo corriente, o sea, la caja, tesorería, caja y bancos, ¿sí? La gestión de cobranzas, la gestión de créditos, a qué cliente le damos crédito, a cuáles no, qué monto, etcétera, etcétera. Si damos descuento por pronto pago o no damos descuento por pronto pago, entre otras cosas. La gestión de inventarios, si alcanzamos a verla, que me parece que este semestre, por la dinámica, me parece que la vamos a alcanzar a ver. Probablemente algunas cosas la hayan visto en operaciones, ¿sí? Ahí vamos a ir viendo en qué avanzamos y en qué no, ¿sí? Y la gestión del pasivo corriente, ¿sí? Cómo gestionamos las deudas con proveedores, con los bancos, etcétera, etcétera. Bien. En la unidad 2, la parte práctica es proyecciones, plan financiero y tasa de crecimiento. En la unidad 3 tiene que ver con la gestión de créditos, ¿sí? Más que nada la parte práctica. Y si llegamos a la gestión de inventario, con la gestión de inventario. Luego tenemos la unidad 4. En la unidad 4 nos habla del costo de capital, es decir, que nos habla del costo de oportunidad del capital, es decir, cuánto nos cuesta tanto el capital propio, o sea, cómo tenemos que remunerar al capital propio, que tiene que ver con el costo de oportunidad, y cuál es el costo, por ejemplo, de la deuda, ¿sí? Vamos a ver la tasa libre de riesgos, ahí vamos a ver, entre otras cosas, el riesgo país, cómo influye en los proyectos de inversión que se van a llevar adelante en un país como Argentina. La tasa de riesgo, que tiene que ver con el riesgo del proyecto en sí, del negocio en sí que estamos llevando adelante. La beta, que es una medida justamente del riesgo. El costo del capital propio, o sea, que en realidad no es un costo, sino que más bien un costo de oportunidad del capital propio. O sea, cuánto quieren ganar los inversionistas por poner su dinero en la empresa y no en otro proyecto. El costo de la deuda, que tiene que ver con la tasa de interés que nos cobran por las deudas, ya sea en el sistema bancario o en el sistema del mercado de capitales. Y todo lo que tiene que ver con el ahorro fiscal y cómo impacta el ahorro fiscal en la disminución en una empresa que es responsable en cripto, por ejemplo, cómo impacta en la disminución del costo de la deuda, el ahorro fiscal. El ahorro fiscal por haber usado deuda, ¿sí? Al usar deuda, uno se devengan intereses, los intereses se pueden descontar y pagar menos impuestos a las ganancias, y ese ahorro fiscal se ve reflejado en el costo de la deuda. Después vamos a ver un tipo de acciones particular, que son las acciones preferidas. Entonces vamos a tener el costo del capital preferido también. Y vamos a calcular, de acuerdo a estos 3 costos anteriores, el costo promedio ponderado. O sea, cuál es el costo del capital, de todo el capital que utiliza la empresa. Y por último, en la última parte de la unidad 4, tenemos las teorías de estructura de capital, que es un tema más teórico, pero bueno, que tiene que ver con
justamente con cómo está estructurado el capital de una empresa, ¿sí? Se financia con capital propio, con capital tercero, y en qué proporción. En la unidad 4, la parte práctica tiene que ver con el cálculo del costo, ¿sí? Vamos a aprender a calcular todos los costos, de deuda, de capital preferido, e incluso el costo del capital propio, ¿sí? Para poder evaluar un proyecto de inversión correctamente, ¿sí? Muchas veces se dice, bueno, ¿cuál es el costo o sea, vamos a evaluar un proyecto y decimos, bueno, a ver, ¿qué tasa de interés, o sea, qué tasa de descuento ponemos? Y usemos la tasa de plazo fijo. No es tan sencillo, por eso vamos a aprender a calcular. ¿Sí? Bueno, muy lindo todo. Bien, quedan 4 minutos. Avanzamos con algo. Bueno, vamos a empezar con la unidad 1. Vamos a ver los conceptos, lo que les decía de los conceptos No iniciales. está de grabando, finanzas. profe. No sé si ¿Ah? va a grabar desde ahora. No sé si van a comenzar a grabar o si... No, acá, a ver, voy a hacer una pregunta para ver cuál es la respuesta de ustedes y vamos a ver la definición, que digamos, no es algo... Empiezo a grabar enseguida cuando volvamos. Bueno, para los que recién están cursando, ¿qué son las finanzas? ¿Con qué lo relacionan? Con el manejo de dinero. Con el manejo del dinero, exactamente. Bien, entonces las finanzas se ocupan del manejo del dinero. ¿Con qué más se pueden relacionar las finanzas? Sí, siendo un poco más específico, ¿no? Bueno, nombraste un tema muy importante en la finanza, que es el tema del tiempo. ¿Sí? El tiempo en el valor del dinero. ¿Sí? Entonces, ese es un tema también muy importante. El tiempo en el valor del dinero influye bastante. ¿Sí? Entonces, ese es otro concepto importante. El manejo del dinero, el valor del tiempo en el costo del dinero. Y bueno, y algo ¿qué más se le ocurre? Iba a decir yo los ingresos y los egresos, ¿no? Tanto para cualquier ámbito. Sí, también, ver cuál es la estructura de ingresos y egresos que tiene una empresa o que tiene un emprendimiento, o incluso en las finanzas personales. ¿Sí? ¿Por qué no? Está bien. Bueno, y vamos a las finanzas personales. ¿Sí? ¿Qué tienen que tratar ustedes en las finanzas personales? O sea, ¿qué cosas tienen que mirar cuando hablan de las finanzas personales? ¿Cómo lo administras? Antes de poder administrarlo necesitas algo. Planificarlo. Los recursos. ¿Qué recursos cuentan? Claro, necesitas los recursos primero. ¿De dónde obtengo los fondos que voy a manejar? ¿Sí? Con el cual voy a cubrir mis gastos, voy a comprar una heladera o voy a comprar un auto, lo que fuera. ¿Sí? Entonces, primero está cómo me financio. ¿Sí? ¿Cómo obtengo esos recursos? Que puede ser, digamos, voy a un trabajo, hago ese trabajo y cobro a fin de mes el sueldo, por ejemplo. Pero también puede ser, bueno, tengo una tarjeta de crédito, voy a comprar en la hora 12 o en la hora 18, no, lo que sea ahora, porque como hay inflación, con la hora 12 me cobran tal tasa de interés, me parece baja en relación a la inflación futura, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esa es una forma, o sea, ¿cómo obtengo los recursos? Y después, ¿qué hago con esos recursos? ¿Sí? ¿En qué los invierto? ¿En qué gasto? ¿Cómo controlo mi gasto? Eso, que se aplica a las finanzas personales, también se aplica a las empresas. ¿Sí? Nosotros vamos a ver las finanzas empresarias, corporativas. Pero en los dos lados tenemos las dos caras de esa moneda. ¿Sí? ¿Cómo obtengo la plata y en qué la invierto? ¿O en qué la gasto? ¿Sí? Bien, vamos a... bueno, se está por cortar, salgamos y volvemos.
Bueno, entonces, de acuerdo a lo que vimos recién, lo que voy a grabar, ya empezamos. ¿Le puedo Recording hacer in una consulta, progress. profe? Sí, La bibliografía es la misma que usamos el semestre pasado, ¿toda? sí. Sí, es la misma. Buenísimo, gracias, profe. Ya. Profe, ¿con qué libros se van a...? Yo no, bueno, el semestre pasado no lo tuve, pero ¿con qué material va a usar? Porque tengo unos libros yo, para ver si me sirve. Sí, los libros, o sea, no sé qué libro de finanzas tenés, pero de administración financiera, pero son todos bastante similares. No sé, hay libros de Van Hor, por ejemplo, que es un autor muy importante, pero bueno, hay otros libros, montones de libros de autores argentinos, de autores extranjeros. De todas maneras, yo he hecho unos apuntes en función de... en función de varios libros, ¿sí? Y bueno, esos apuntes están en la plataforma, o sea, cada unidad tiene sus respectivos apuntes que están basados en muchos de esos libros, en publicaciones, etc. No, pero bueno, después si querés me pasás los libros que tenés y te digo si los puedo usar, si no, no hay problema. Listo, gracias. Bien. Entonces, ¿qué podemos decir de las finanzas? Que es el arte y la ciencia que se ocupa del manejo del dinero, obviamente que es lo que hablamos recién, que es lo que dijeron recién, y las decisiones asociadas a los mismos, es decir, las decisiones de inversión y de financiamiento, cómo obtengo el dinero y en qué lo utilizo. Y después también trata de algo que también dijeron recién, sobre la obtención y asignación de recursos a través del tiempo, ¿sí? Porque obviamente no es lo mismo tener plata hoy, ponerle 1 millón de pesos hoy, que 1 millón de pesos dentro de 3 meses. Pareciera lo mismo, pero no lo es, y no solamente por un tema de inflación. Supóngase que la inflación fuera 0, no es lo mismo tener 1 millón hoy que 1 millón dentro de 3 meses, ¿sí? Porque el millón de hoy lo puedo hacer trabajar, lo puedo invertir, y dentro de 3 meses, por más que la inflación sea 0, podría tener más plata, ¿sí? Entonces, el tema del tiempo que nombraron recién es muy, pero muy importante. Bueno, para todo el tema financiero, dentro de las empresas, les dije que vamos a ver la materia desde el punto de vista corporativo, o sea, las finanzas desde el punto de vista de una empresa. Las empresas utilizan el sistema financiero, ¿sí? ¿Qué es el sistema financiero? El sistema financiero es el conjunto de mercados y otras instituciones a través de las cuales se realizan las transacciones financieras, se transan los distintos activos financieros. Entonces, bueno, dentro de ese conjunto de mercados tenemos el mercado bancario con las entidades financieras que forman parte de ese mercado monetario o mercado bancario, que lo vamos a ver en la unidad 1, ya vamos a verlo en detalle en la unidad 1 de Financiera 2, ¿sí? Todo el mercado bancario y todos los instrumentos financieros que se manejan dentro del mercado bancario. Luego tenemos el mercado de capitales, donde está incluida la bolsa de comercio, ¿sí? Donde en el mercado de capitales se manejan todos los activos financieros, como acciones, títulos públicos, títulos privados, etc. Y bueno, es otro lugar donde las grandes empresas e incluso las pymes con otro tipo de herramientas puedan recurrir para obtener dinero, no solamente a las entidades financieras o a los bancos, sino también lo pueden hacer a través de ese tipo de entidades como el mercado de capitales, como la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, por ejemplo. Por ejemplo, con cheques de pago diferido, con facturas de crédito electrónicas, son las formas más habituales que utilizan las pymes para financiarse a través del mercado de capitales, ¿sí? Pero igual, las grandes empresas pueden usar otras herramientas más sofisticadas, como la emisión de acciones,
como la emisión de obligaciones negociables, que son los bonos privados de deuda, o bueno, todo el tema de fideicomisos financieros y otras herramientas que vamos a ver en la unidad 2 de Financiera 2. ¿Sí? Unidad 1, mercado monetario, bancario. Unidad 2, todo el mercado de capital. ¿Sí? ¿Qué otros mercados tenemos? Tenemos el mercado de divisas, ¿sí? O sea, de moneda extranjera. Ese mercado de divisas, moneda extranjera, tiene operaciones que son de contado, cuando uno va a un banco o lo hacen por home banking, ¿sí? Y directamente cambia pesos por dólares, por ejemplo, que es lo más habitual, o ya sea a través de los dólares financieros, ¿sí? A través de una sociedad de bolsa, se puede obtener, si uno tiene la plata en blanco, se puede obtener dólares en el mercado financiero, ¿sí? Y mantenerlos dentro del circuito, con el dólar bolsa, el dólar MEP, que se llama, puedo hacer eso, ¿sí? En una cuenta comitente de una sociedad de bolsa, eso lo vamos a ver también en Financiera, bueno, el año que en Financiera 2. Y después también todo el mercado de divisas tiene operaciones futuras, ¿sí? Que se llaman contratos futuros, ¿sí? Que se manejan, por ejemplo, a través del ROFEX, que es el contrato más, o el mercado más habitual del dólar futuro, donde se hacen transacciones de moneda, de divisas, a un plazo determinado. No de contado, no ya, sino a 3 meses, a 6 meses. ¿Por qué? Porque un importador, por ejemplo, quizás quiere congelar el precio del dólar a un momento determinado, dentro de 3 meses, que va a tener que pagar esa importación que está haciendo y no quiere verse afectado por la variación intempestiva del tipo de cambio, ¿sí? Sobre todo acá, puede ser que el tipo de cambio esté en un momento a 90 y cuando va a pagar la importación en 3 meses está a 130, ¿sí? Entonces, a través de ese mercado puede llegar a, no congela el precio actual, pero sí tiene una tasa implícita de interés de ese precio, pero congela el precio donde a lo mejor no va a pagar 90, pero va a pagar 110, ¿sí? Entonces, si el dólar se va a 130, congela 110 y por lo menos asegura un valor de... Entonces, mercado de divisas con sus operaciones de contado y con sus operaciones de futuro, ¿sí? Y después también tenemos el mercado de commodities, que también se utiliza mucho en finanzas, donde son commodities, aquellas materias primas, ¿sí? Que no se diferencian, que son homogéneas, como por ejemplo los granos, como por ejemplo el petróleo, el oro, la plata, los metales en general, ¿sí? Que también tienen un precio contado y tienen un precio futuro, ¿sí? También se pueden hacer contratos futuros sobre ese tipo de materias primas. Y por ejemplo, ustedes pueden tener un precio al que se negocia la bolsa en el mercado Rosario o un precio al que se negocia la soja, la bolsa, dije la soja en el mercado de Chicago, ¿sí? Que es el mercado de Estados Unidos donde se negocia la soja. Y por ejemplo, puede tener un precio del barril de petróleo, ¿sí? Hay 2 tipos de barriles de petróleo, cada uno con su precio de cotización. Entonces, todos esos commodities, o muchos de esos commodities, tienen precio de cotización, el oro, la plata también, ¿sí? Entonces, bueno, uno puede, pues sabe exactamente a qué precio se negocia y puede, en el caso del petróleo, en el caso de los granos, puede congelar el precio a futuro, ¿sí? Luego, esos son los mercados de los que les hablaba, ¿sí? Luego, las operaciones se realizan a través de los intermediarios, ¿sí? O sea, no es que yo tengo plata, viene alguien que necesita plata y se la presto. Puede pasar, pero no es lo más habitual. Entonces, bueno, ¿cómo se realizan las operaciones entre los que tienen sobrante dinero y los que tienen faltante de dinero o necesitan fondos? A través de los intermediarios. Por ejemplo, los bancos, ¿sí? Los bancos, las compañías financieras, a través de las
compañías de seguro, ¿sí? Por ejemplo, los seguros de vida, ¿sí? Entonces, todo eso, todos esos son los intermediarios. Y después tenemos los activos financieros, que son todos los activos que se negocian en el mercado. Desde las cuentas bancarias, cualquiera de los 3 tipos de cuentas bancarias que encontramos, plazo fijo, caja de ahorro, cuenta corriente, y desde todos los activos financieros que se manejan en la bolsa. Acciones, títulos públicos del gobierno, títulos privados de las empresas, fideicomisos financieros, letras hipotecarias, letras prendarias, CDR, ¿sí? Uno quiere invertir desde Argentina en empresas que cotizan en Wall Street, puede hacerlo a través de los CDR, y se está dolarizando en cierta medida, ¿sí? Los ADR, que es la inversa, son aquellos títulos, aquellos certificados donde empresas argentinas pueden cotizar en la bolsa de Nueva York, porque es muy difícil que una empresa argentina vaya y directamente emita acciones en la empresa, en la bolsa de Nueva York, ¿sí? Pero sí lo puede hacer, muchos países lo hacen a través de los ADR, y por ejemplo encontramos, pues, el Banco Galicia, ¿sí? Bueno, varias empresas, Cresud, empresas de energía también están allá, Pampa Energía, ¿sí? Bueno, y después los otros activos financieros que les decía en cuanto a las que utilizan las pymes, como el pagaré bursátil, como el cheque de pago diferido y como la factura de crédito electrónico. Además de las cauciones que se utilizan en la bolsa, que se le denomina plazo fijo bursátil, ¿sí? Porque es asimilable a un plazo fijo, pero puede ser realizado en periodos más cortos. O sea, uno puede directamente, tiene sobrante dinero en 7 días como empresa, y ¿qué puede hacer con esos 7 días, con la plata que tiene sobrante? Y no puede ir a poner un plazo fijo porque tiene mínimo 30 días, pero puede ir a la bolsa y hacer una caución. Y entonces se gana una tasa de interés, ¿sí? Entonces, bueno, por eso se le dice plazo fijo bursátil. Bien. Luego tenemos otras instituciones que participan en el mercado, en el sistema financiero, ¿sí? Que pueden ser locales, pueden ser nacionales o pueden ser internacionales. Escucho ejemplos. Locales. ¿Qué entidad local participa dentro del sistema financiero? Da préstamos, por ejemplo. ¿El Banco Central puede ser, profe? No, locales digo de Mendoza. Primero estoy hablando de Mendoza. Montemar. Montemar es una compañía financiera, o sea, una entidad financiera. Otras instituciones se refiere a otras instituciones privadas o públicas, ¿sí? Que participen dentro del sistema financiero. ¿Casa de cambio puede ser? Casa de cambio. ¿El IPB? Son intermediarios también, ¿sí? Están acá. Participan como intermediarios. ¿El IPB puede ser? El IPB... ¿Que da créditos hipotecarios? Sí, puede ser. Pero hay otra entidad que le presta, de nuevo, casi siempre acá nos estamos refiriendo a finanzas corporativas de empresas, ¿sí? El IPB es para personas particulares, ¿sí? Para personas humanas o físicas. ¿Pro Mendoza, profe? ¿Cuál? ¿Pro Mendoza? Pro Mendoza más que nada fomenta el comercio exterior. ¿No has sentido nombrar el Fondo de Transformación y Crecimiento? Sí. Sí. Bien. Fondo de Transformación y Crecimiento es una entidad que depende del Estado provincial que participa, ¿sí? En el otorgamiento de financiamiento a las empresas, a los emprendedores, ¿sí? Entonces, bueno, tiene líneas de préstamo para la actividad vitivinícola y para otras actividades, a través de los cuales las empresas pueden conseguir financiamiento generalmente un poco más barato, ¿sí? Que si recurrieran, por ejemplo, a un banco.
Mendoza Fiduciaria es otro, ¿sí? A través de fideicomisos. También tiene líneas de crédito que también es un organismo del gobierno provincial. También da líneas de crédito para ciertas actividades. Mendoza Fiduciaria. Bien. Eso en cuanto al local. Vamos a nivel nacional. Iba a decir el BID, pero es internacional, ¿no es cierto? El BID. Ese es internacional. Procrear. De nuevo, procrear se refiere a personas humanas o físicas, ¿sí? O sea, estaría participando, pero generalmente para el procrear va a intervenir el banco hipotecario, ¿sí? Y el banco hipotecario forma parte de estos intermediarios de los que hablamos. Es una entidad financiera también. Eso entendió. La FIP, profe. Y... No, la FIP es un organismo de impuestos, digamos. Pero no presta Profe, plata. ¿y vio Si acá que- estamos hablando... ¿Cómo? Veo que las municipalidades están, que pertenece más que nada a las oficinas de empleo, que dan como préstamos a emprendimientos o a pymes. Que, por ejemplo, vos presentas una idea y ellos te financian tu idea según si la idea va a tener como salida laboral o va a poder dar trabajo a más gente según el monto que te dan. ¿Eso puede ser? Por más que sea a nivel de una municipalidad. Exactamente. Pero la municipalidad funcionan como incubadoras, ¿sí? Claro, sí, no me acordaba bien que- cómo es el nombre de la oficina. Claro. Sí, generalmente se llama desarrollo económico, ¿sí? O algo Ujú. por el estilo. Están todas las municipalidades y es plata que baja la nación, a veces también la provincia a través de esos organismos que yo les dije. Por ejemplo, a través del BID, que también la provincia utiliza préstamos que le da el BID, que es lo que nombró el compañero, que es un O a organismo través de internacional, es un banco internacional que baja fondos, por ejemplo, a la nación o a las provincias para determinados fines. Entonces, bueno, pero generalmente, a eso iba a nivel nacional, está el Ministerio de Desarrollo Productivo, ¿sí? También está el Ministerio de... Ay, no me acuerdo cómo se llama, el que estaba Arroyo. Bueno, no me acuerdo. Pero el Ministerio de Desarrollo Productivo tiene un montón de líneas de crédito, ¿sí? Tiene varias líneas de crédito, a través de fondos como que se han formado, como el FONDEP, por ejemplo, que baja financiamiento, en algunos casos son aportes no reembolsables, ¿sí? Que, o sea, no hay que devolver, son montos más bajos, y en otros casos son préstamos, ¿sí? Para que se desarrolle una actividad y se bajan a través de las incubadoras de las municipalidades. Profe, el Ministerio de Desarrollo Social estaba Arroyo. Es Ministerio de Desarrollo Social. Está el Ministerio de Desarrollo Productivo, que es de Culfas, digamos, el ministro es Culfas, que es lo que yo les digo. Y después está el Ministerio de Desarrollo Social, que también baja, ¿sí? Otras líneas, generalmente de préstamos mucho más pequeños, ¿sí? Bien. Profe, Y acá después- también local está el Ministerio de Desarrollo Social que aporta préstamos a pequeños emprendedores o a pymes, también una línea de crédito. Sí, también está una línea de préstamo que se llama Mendoza Activa, en el gobierno de Mendoza, que también utiliza fondos del BID, ¿sí? Para otorgar esos préstamos, para otorgar ese financiamiento. Así que bueno, sí, hay varias entidades que participan. Lo que digo es que la masa grande de financiamiento está dado por el Fondo de Transformación y Crecimiento a nivel local y por el Ministerio de Desarrollo Productivo a nivel nacional, ¿sí? Con varias líneas de financiamiento, con tasas subsidiadas, son préstamos mucho más bajos, e incluso el Ministerio de Desarrollo Productivo utiliza el subsidio de tasas. Entonces, por ahí surgen tasas al 24% que los bancos nunca podrían otorgar, y que el subsidio de tasas gracias al subsidio que les da justamente el Ministerio de Desarrollo Productivo. Entonces, cobran el 30%, pero el 6% lo asume el
Ministerio de Desarrollo Productivo, por ejemplo. ¿Sí? Y la persona que tomó el préstamo termina pagando nada más que el 24. ¿Sí? Así que bueno. Bien, y otras instituciones a nivel internacional que ya lo nombraron, el BID es una de ellas. El Banco Mundial es otro organismo que presta gobierno a los estados para ciertas obras. Eso en general no son para el banco. El BID sí, puede ser para el nivel de emprendedores o empresas. El Banco Mundial generalmente le presta a los estados, ¿sí? Para que desarrollen obras de infraestructura, escuelas, hospitales, caminos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y bueno, y después está a nivel global, a nivel del gobierno nacional, está el Fondo Monetario Internacional. ¿Sí? Son las tres instituciones de crédito que participan del sistema financiero a nivel global, cada una en su nicho, digamos, en su segmento. ¿Sí? Bien. Bueno, esto no me quedó nada acá, no. Bueno, acá está la definición que les dije, conjunto de mercados, ya vimos los mercados. Otras instituciones, ya las vimos, a través de las cuales se realizan las transacciones financieras y el intercambio de activos y riesgos. Los activos financieros también los nombramos. Todo eso mayoritariamente lo vamos a ver en Financiera 2. ¿Sí? Acá hacemos la introducción en Financiera 1 y en Financiera 2 lo vamos a desarrollar, vamos a hacer un simulador de inversiones para que aprendan a invertir en la bolsa, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, bueno. Este semestre estamos incorporando el tema fintech, el tema criptomonedas, ¿sí? Como para que tengan un panorama global de todas las finanzas. ¿Sí? Pero eso van a tener que esperar el año que viene. Bien, ¿cómo es el proceso de financiación? Por un lado tenemos a los ahorristas, que les dije recién, las personas a las que les sobra el dinero, ya pueden ahorrar dinero de lo que ganan, o de lo que han ganado sus antepasados, a veces. Y están los demandantes de fondos, ¿sí? Obviamente los ahorristas pueden ser empresas, o sea, personas jurídicas o personas humanas o físicas. En el caso de los demandantes de fondos, tenemos tanto a personas jurídicas como a personas humanas o físicas, y también está el Estado como un demandante de fondo habitual. Podría estar del otro lado, pero generalmente está acá, de este lado, ¿sí? Realizan sus operaciones, o sea, acá cuando hace 1000 años estaban los ahorristas que venían y le prestaban dinero directamente a los que necesitaban fondos y le cobraban la tasa de interés que querían, ¿sí? Porque eran los que tenían la plata. A partir de que empezaron a existir los intermediarios financieros, sobre todo al principio los bancos, ya los ahorristas canalizan sus ahorros, por ejemplo, en los intermediarios financieros, que puede ser también una sociedad de bolsa, ¿sí? Un ahorrista pone su dinero en una sociedad de bolsa para invertir en el mercado de capitales, también puede ser, o para comprar dólares a través del mercado de divisas, también puede ser, ¿sí? Y están las personas que son demandantes de fondos, que tienen necesidades financieras, necesidades de dinero, y entonces van a un banco y le solicitan un préstamo, van a una compañía financiera y le solicitan un préstamo con una tasa mucho más alta, entre otras cosas, ¿sí? Y después, generalmente se sigue esta línea inferior, o sea, de los ahorristas a los demandantes de fondos a través de los intermediarios financieros. Pero acá sí se produce lo que les dije, por ejemplo, un ahorrista, una sociedad de bolsa, que es un intermediario, y la sociedad de bolsa canaliza los fondos en comprar acciones, títulos públicos en el mercado de capitales, ¿sí? Pero a su vez puede haber acá como intermediario financiero un banco, una compañía financiera, una compañía de seguro que capte dinero de la bolsa, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, el Banco Macro, el Banco Galicia, Santander, el Patagonia, etcétera, Superviel, participan emitiendo acciones en el mercado de capitales, ¿sí? Entonces captan fondos de los ahorristas. Entonces los ahorristas seguirían esta línea, van directamente al mercado, ¿sí? Suscriben acciones
y esas acciones van, el dinero va hacia los intermediarios financieros cuando necesitan fondos. ¿Sí? Por eso está la vía superior y la vía inferior. Bien. ¿Por qué está mezclado esto? Bueno, acá ya más o menos los vimos, los activos financieros, cuentas de banco, los bonos del Estado, los bonos privados. ¿Cómo se llamaban los bonos privados en Argentina? Las letras. Letras son bonos privados, sí. ¿Cedrar Pero- era, profe? No, el CEDAR es de una empresa de Estados Unidos. ¿Sí? Los letes también pueden ser. Las letras. Los letes son bonos del Estado. Ahí está ese. Las obligaciones negociables, ¿sí? Son títulos títulos de deuda emitidos por las empresas, que en lugar de ir a un banco a buscar financiamiento, recurren al mercado de capitales, ¿sí? Y emiten una obligación negociable, los inversores la compran y entonces el dinero le ingresa a esa empresa. ¿Sí? Obviamente después tiene que devolver capital más intereses, como haría en un banco. ¿Sí? Lo que pasa es que ahí no está el intermediario que se lleva una gran parte, con una gran tajada, como son los bancos. Generalmente, si bien en el mercado de capitales hay un intermediario, que son las sociedades de bolsa, la comisión que cobran las sociedades de bolsa es ínfima en relación a la que cobran los bancos, que se quedan con una parte importante de la ganancia. Por eso es importante fomentar y ampliar el mercado de capitales, porque eso haría que el financiamiento en el país fuera más, primero hay que bajar otras cosas, la inflación, entre otras cosas, pero haría que el financiamiento fuera más barato, ¿sí? Y el financiamiento hace que los proyectos de inversión, ya sea una empresa ya constituida o una empresa nueva, ¿sí? Se potencien. Y eso hace crecer la actividad económica, ¿sí? Bueno, acciones, fondos comunes de inversión, este no se los nombré. Los fondos comunes de inversión que tiene cualquier banco, ¿sí? Y que invierten en distintos tipos de activos que ya vimos, acciones, títulos públicos, obligaciones negociables, CDR, ¿sí? En una gran variedad de títulos públicos o privados. En las divisas, los dólares, por ejemplo, los commodities ya los nombramos. Y los derivados, nombramos un derivado que son los contratos futuros que les dije que se hacen sobre los commodities, sobre las divisas. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la mayor parte de activos financieros que se negocian en el mercado. Bueno, esto ya lo vimos, los distintos tipos de mercado que existían, capitales, el monetario, el bancario, el de divisas y el de commodities. Ya lo analizamos recién. Tanto en el de divisas como en el commodity hay un mercado contado y un mercado futuro. ¿Sí? También lo vimos, pero en los dos pueden existir esos dos mercados que en el otro no existe. Bueno, y acá están los intermediarios. Nombramos los bancos, nombramos las entidades financieras o las compañías financieras. Otro tipo de entidades financieras como el banco hipotecario, por ejemplo. Como las cajas de crédito que existen sobre todo en la Pampa Húmeda. Como otra entidad financiera que no nombramos, que son los bancos de inversión, y que hay un banco de inversión estatal que se llama BICE, Banco de Inversión y Comercio Exterior, que también otorga financiamiento, ¿sí? El BICE. Es otro tipo de entidad financiera. Las compañías de seguro, no solamente los seguros de vida, porque imagínense que las compañías de seguro, ¿por qué son intermediarios financieros? Yo voy a aseguro una casa, aseguro un auto, la compañía toma ese dinero, lo invierte, ¿sí? Y después, bueno, si llega un siniestro, tiene que afrontarlo con esa inversión que tiene realizada, ¿sí? Entonces, actúan mucho en el mercado de capitales, ¿sí? Son entidades que
actúan mucho en el mercado de capitales porque están invirtiendo permanentemente el dinero. O sea, reciben una gran masa de fondos. Las sociedades de bolsa, que ya se las nombré, las casas de cambio, que alguien las nombró, los fondos de inversión vistos como una sociedad, recién vimos como un activo financiero que cualquiera de nosotros puede ir a un banco y comprar, ¿sí? Incluso el home banking, no hay problema. Pero los fondos de inversión también se pueden ver como una sociedad, ¿sí? Que invierte dinero de muchas personas, ¿sí? Incluso está formado por dos tipos de sociedades que se controlan mutuamente. Muchas veces decimos, bueno, este fondo común de inversión es del banco tal, ¿sí? Por ejemplo, el superfondo del Banco Santander. Es un fondo de inversión del banco tal. El banco tal es uno de los participantes, ¿sí? Es la sociedad depositaria, que es la que maneja el dinero. En este caso el Banco Santander. Pero hay otro participante que es la sociedad gerente, que es la que hace las inversiones. Dice, vamos a invertir en esto y en esto. O sea, son los profesionales de inversión que saben de inversiones y que manejan las inversiones, ¿sí? Entonces se controla porque uno maneja la plata y el otro dice en qué se invierte. Entonces es un sistema muy transparente. Y bueno, y anteriormente existían los fondos de pensión, las AFJP en Argentina. Ahora está el ANSES, ¿sí? Con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que también interviene en el mercado, o sea, hace muchas inversiones, da préstamos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Estas filminas están desordenadas. No sé quién las habrá puesto de esta manera. Bueno, esto también lo vimos. Esto no lo vimos. Servicios de información dentro del sistema financiero. ¿Qué se imaginan que pueden ser los servicios de información? El Veraz, por ejemplo. Claro, exacto. Exactamente. Servicios de información financiera que sirven para calificar a las distintas personas o empresas que actúan en el mercado, en el sistema financiero. Entidades estatales, nacionales y provinciales, que eso sí los vimos, ¿sí? Como el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, como el Fondo de Transformación y Crecimiento en la provincia. Los intermediarios y reguladores de mercado. Alguien nombró al Banco Central de la República Argentina, ¿sí? El Banco Central de la República Argentina es un regulador del mercado bancario, ¿sí? El que controla el mercado bancario es el que dicta las normas del mercado bancario, ¿sí? Entonces uno de esos intermediarios reguladores. Y el otro importante es la Comisión Nacional de Valores. También es un organismo estatal como el Banco Central. Y esa Comisión Nacional de Valores es la que interactúa y regula todo el mercado de capitales. En realidad, en el mercado de capitales hay un sinnúmero, no un sinnúmero, pero hay 4 o 5 personas. Una es la estatal, que es la Comisión Nacional de Valores, que controla el mercado, y las otras son privadas, como las bolsas de comercio, como los mercados de valores, como las sociedades de bolsa, como, bueno, la que lleva la contabilidad de la bolsa, ¿sí? Bueno, todas esas entidades se controlan unas a otras, ¿sí? Entonces uno hace una inversión en una sociedad de bolsa y el mercado de valores es el que está monitoreando todas esas inversiones, está controlando a todas esas sociedades de bolsa y bueno, y después hay otra empresa que es la que maneja la contabilidad y lleva las cajas de ahorro, o sea, todas las cuentas comitentes. Entonces se van controlando mutuamente y además está el control superior, que es el de la Comisión Nacional de Valores. Bueno, y las entidades de orden superior, que sería, por ejemplo, la Superintendencia de Seguros, ¿sí? Algo que no nombramos también, que intervienen dentro del sistema financiero a través de, ya mucho en los últimos años, que son las sociedades de garantía recíproca, ¿sí? Las SGR. También la sociedad de garantía recíproca la vamos a ver en Financiera 2. Y bueno, y también me acordé porque también está la entidad superior, que es la Superintendencia de Sociedades de Garantía Recíproca.
Pero bueno, esto es un pantallazo como para que tengan idea cómo está formado el sistema financiero, que las cosas que no veamos en sistema financiero básicamente lo vamos a ver en Financiera 2. ¿Sí? Unidad 1, 2 y 4. Bueno, vamos a salir de acá. ¿Para qué le parecen importantes las finanzas? Además de todo lo que hemos dicho. A nivel personal, ¿para qué? Para poder administrar, Planificación. Para el ¿Cómo? crecimiento financiero propio y personal. Claro, para manejar sus ingresos y sus egresos en forma adecuada, ¿sí? En base a los objetivos. Claro, en base a los objetivos que uno tiene, bueno, de bienes que quiere ir adquiriendo con el tiempo, ¿sí? Entonces, administrar los recursos personales, ¿sí? Sería un tema importante para las finanzas. Interactuar en el mundo de los negocios, obviamente. Si uno quiere poner un emprendimiento, quiere poner una empresa, ¿sí? Va a ser importante el conocimiento de finanzas que pueda tener. O bueno, asesorarse convenientemente sobre el tema financiero. Lograr oportunidades de trabajo, ya sean empresas que necesitan conocimiento financiero, como ya sea mediante asesoramiento o mediante, no sé, trabajar, por ejemplo, en conjunto con los desarrolladores, en todo el tema de fintech, que es finanzas y tecnología. O sea, va muy de la mano, ¿sí? En muchas cosas. La cuarta es tomar decisiones como ciudadano. O sea, si uno conoce de finanzas, conoce economía, ¿sí? Que están interrelacionadas, uno puede tomar mejores decisiones, por ejemplo, cuando va a votar, ¿sí? Entonces, bueno, es algo importante. Y bueno, y esta es una importancia altruista, digamos, enriquecerse intelectualmente, comprender mejor el mundo real, y etc. Se está por cortar, entramos 20 minutitos y... Bueno. Recording in progress. Bueno, ¿de qué trata las finanzas corporativas? Que les decía que era lo que íbamos a empezar a ver, y lo que vamos a ver en toda esta materia sobre todo, ¿sí? Trata sobre cómo desarrollar una idea de negocio, cómo plasmarla en la práctica, digamos, ¿sí? Donde vamos a buscar, obviamente, después de desarrollar esa idea de negocio, ver todo el tema estratégico, comercial, etcétera, etcétera. Vamos a ver la forma en que esa idea de negocio se va a poder financiar, ya sea cómo lo vamos a financiar, con capital propio, con capital tercero, de qué manera, ¿sí? Vamos a establecer qué inversiones se tienen que realizar, vamos a hacer los flujos de fondos, bueno, de todo eso se ocupan las finanzas, ¿sí? Vamos a ponerlo en marcha, vamos a ver el capital de trabajo, es decir, qué necesidad de fondos hay en el corto plazo para desarrollar las distintas actividades, qué bienes de cambio necesitamos para empezar un negocio, qué bienes de cambio necesitamos cuando el negocio se está desarrollando, cómo es el financiamiento que le vamos a dar a nuestros clientes, si es que le vamos a dar financiamiento, si vamos a recibir tarjeta de débito, tarjeta de crédito, distintas formas de pago, ¿sí? Si tenemos un negocio más grande, le vamos a fiar a clientes 30 días, por ejemplo, como se estila en otro tipo de negocios más grandes, ¿sí? ¿Cómo vamos a conseguir financiamiento de los proveedores? ¿Cómo vamos a hacer para que nuestros proveedores confíen en nosotros y nos den financiamiento? ¿Sí? O sea, no le tengamos que pagar al toque, sino que si los clientes nos pagan a los 30 días, que consigamos a los proveedores un plazo similar para poder financiarnos. De todo eso se trata el capital de trabajo. Y lo último que tenemos, una vez que ya hemos tenido un resultado, que ya hemos ganado plata,
decidimos cómo distribuir esa plata, cómo distribuir esas utilidades entre los socios, y si no la distribuimos entre los socios, la retenemos en la empresa, ¿sí? Entonces podemos decir, bueno, ganamos 1 millón de pesos, 200.000 la vamos a distribuir entre los socios, 800.000 la vamos a retener en la empresa, o a la inversa, o como sea, ¿sí? Entonces, vamos a decidir también sobre qué hacemos con las utilidades. Bueno, de acuerdo a todo este formato, tenemos los 4 tipos de... ahí. Están entrando. 4 tipos de decisiones financieras, ¿sí? Entonces empezamos con el primer tema importante de la materia, que son las decisiones financieras. Dijimos que cuando tengo un negocio que lo estoy pensando, que lo estoy planificando, etcétera, etcétera, digo, bueno, necesito invertir en todo esto, tengo que tener todos estos bienes, no sé, voy a poner un restaurante y tengo que tener las mesas, tengo que tener las sillas, tengo que tener el mobiliario, la cocina, la parrilla, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, esas van a ser las decisiones de inversión que voy a estar tomando en ese emprendimiento, o en ese desarrollo, o en ese proyecto. Y después voy a ver, bueno, tengo esta inversión que suma 3,5 millones. Bueno, ¿cómo hago para financiarlo? ¿Tengo los 3,5 millones para financiarlo con mi capital o no los tengo? Tengo una parte y la otra la tengo que pedir. Bueno, entonces en eso van las decisiones de financiamiento. Entonces, inversión y financiamiento son las decisiones claves de un negocio. Y obviamente que eso se retroalimenta, no sucede nada más que al principio de la vida de la empresa o del emprendimiento. Llevamos 2 años con una empresa. ¿Tenemos que hacer inversiones? Sí, tenemos que seguir haciendo inversiones. ¿Necesitamos financiamiento? Sí, también. Necesitamos financiamiento para esas nuevas inversiones, para lo que sea. Entonces, permanentemente en una empresa estamos tomando decisiones de inversión y decisiones de financiamiento. Que es como si estuviéramos tomando decisiones de nuevos proyectos. ¿Sí? Cuando una empresa que ya está consolidada, que ya está caminando, yo voy a abrir, por ejemplo, una sucursal, estoy tomando una decisión de inversión y de financiamiento. Estoy viendo, estoy llevando adelante un proyecto nuevo, ¿sí? Tengo en el mercado 20 productos y voy a meter 5 más. Es un proyecto nuevo, ¿sí? Que se va a adicionar al que ya tengo. Pero en ese proyecto que se va a sumar al que ya tengo que tomar decisiones de inversión y tengo que tomar decisiones de financiamiento. Che, no me estoy viendo ya. Entonces, bueno, permanentemente en un emprendimiento, en una empresa, estoy tomando las 2 decisiones más importantes, que algunos autores las llaman decisiones financieras estratégicas, ¿sí? Como forma de decir, bueno, son las 2 más importantes. Pero después, en el día a día, tenemos las otras 2 decisiones financieras que también se toman dentro de la empresa, que son decisiones de capital de trabajo y de dividendos, que algunos autores las denominan decisiones financieras tácticas. A las de arriba estratégicas, a las de abajo tácticas, como para darle mayor importancia a las primeras y un poco menos de importancia a la segunda. Entonces, la empresa ya está en marcha, tengo que decidir si le doy crédito a un cliente o no, cuánto le doy, si me financio con los proveedores o no. O sea, que permanentemente en el día a día, si recurro a tal banco o recurro a tal otro, si descuento cheques o pido un préstamo del banco, permanentemente estoy tomando decisiones de capital de trabajo que tienen que ver con el corto plazo, ¿sí? Yo puedo necesitar plata por un mes. Entonces, ese es un financiamiento para capital de trabajo, ¿sí? Pero básicamente capital de trabajo estoy decidiendo sobre el stock de mercadería o de materias primas, estoy decidiendo sobre los clientes y el financiamiento de esos clientes, estoy decidiendo sobre el dinero que voy a tener en caja o en los bancos, ¿sí? Para la operatoria diaria o habitual, y estoy decidiendo sobre proveedores, sobre impuestos, pago el impuesto o no pago el impuesto, lo dejo para el mes que viene o lo pago ahora, ¿sí? Y sobre empleados, con los sueldos y con las cargas sociales
que el formulario 931 que hay que pagar de esos empleados en la AFIP. ¿Sí? Si lo asimilamos a un estado contable, generalmente esas decisiones de inversión, ¿con qué tienen que ver? ¿Con qué parte de los estados contables? ¿Con qué estado contable primero y con qué parte de ese estado contable? Con los pasivos. Ponemos el ejemplo del restaurante. ¿Sí? Con ¿Cómo? el activo. Con el activo. ¿Sí? Yo voy a decidir si invierto en mobiliarios, si compro, cuántas mesas compro, cuántas sillas, la cocina, de qué característica va a ser la cocina, la plancha, la parrilla, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, la relaciono con el activo. Si tengo más stock de bienes de cambio, tengo menos stock de bienes de cambio. ¿Sí? En el restaurante no, porque se me va a vencer, pero en otro tipo, sí, bueno, lo puedo poner en el freezer. Cómo hago las compras, ¿sí? En otro tipo de negocios, ¿sí? Entonces, las decisiones de inversión generalmente, ya vamos a ver que no siempre, pero generalmente se relacionan con el activo. ¿Y las decisiones de financiamiento? Con el pasivo. Pasivo. ¿Y qué más? Recién lo dijiste. Y con el capital. Claro. ¿Sí? Con el pasivo y con el patrimonio neto. Entonces, si vemos ¿y qué estado es ese donde está el activo, el pasivo y el patrimonio neto? ¿Cómo se llama? Bien, entonces, si vemos el estado de situación patrimonial, vemos el activo de un lado, ¿sí? Y todo lo que tengamos en el activo son decisiones de inversión que hemos ido tomando en la empresa, en determinados, o sea, en varios momentos, obviamente. Y si miramos del otro lado del estado de situación patrimonial, en el lado derecho tenemos el pasivo y patrimonio, entonces tenemos la forma en que la empresa se ha financiado. ¿Sí? Entonces, inversión activo, financiamiento, lado derecho del estado de situación patrimonial, pasivo y patrimonio neto. Bien, eso en cuanto a las decisiones. Ya vamos a volver sobre el tema. Acá vemos, todo esto va a desembocar en qué objetivo general tiene fijado cada una de las empresas o cada una de las organizaciones. Lo primero que tenemos que ver así brevemente es la forma de organización. Puede ser de propiedad única, pueden ser unipersonales, pueden ser sociedades, ¿sí? En este caso sociedades unipersonales que son las SAS, pueden ser SAS. Las SAS se pueden formar con un solo miembro o varios miembros, ¿sí? Entonces de propiedad única podemos tener empresas unipersonales o SAS. No están organizadas jurídicamente las unipersonales, sí están organizadas jurídicamente las SAS. Y después tenemos entidades formadas por más de un socio, donde tenemos legalmente constituidas, sociedad anónima, SRL, las SAS con varios socios, ¿sí? Y las sociedades de hecho que no están legalmente constituidas, pero participan varias personas en un emprendimiento, en una empresa. Entonces ahí entra el tema de, generalmente en las empresas pequeñas no pasa esto porque el manejo lo tienen los dueños de la empresa, pero a medida que la empresa va creciendo, se va agrandando, empieza a existir separación entre la propiedad y la administración. Es decir, en primera instancia la empresa se va agrandando, entonces los dueños no pueden manejar toda la empresa y van delegando en personas las distintas actividades. Por ejemplo, la comercial, por ejemplo, la logística, por ejemplo, la administrativa. ¿Sí? Entonces,
empieza a haber una separación entre quien tiene la propiedad de la empresa y quien tiene la administración de la empresa, ciertos lugares de la empresa. Luego, obviamente, a medida que la empresa va creciendo, se va haciendo cada vez más grande, vamos a pasar a tener empresas medianas, pymes más grandes, o sea, pequeñas empresas más grandes, o directamente empresas grandes, donde ya está totalmente separada, ¿sí?, la propiedad de la administración. Y ahí entra a verse el tema de cómo hacemos para controlar a los, como dueños de una empresa, cómo hacemos para controlar a los administradores. Porque no tiene sentido que si estamos delegando en personas, tratemos de controlar todo lo que hacen esas personas. ¿Sí? Pierde sentido, porque no vamos a tener el tiempo, porque lo vamos a hacer mal, porque la gente no se va a sentir a gusto, cómoda. Tenemos que tener cierto tema de control, pero tenemos que delegar las actividades principales a medida que la empresa se ha hecho más grande y más grande. ¿Sí? Y ahí hay formas de medir, sobre todo en empresas grandes se utiliza mucho, hay formas de medir a los administradores. Primero vemos las razones para separar la administración de la propiedad. ¿Por qué se separa la administración de la propiedad? Además de por el crecimiento. ¿Sí? Por la especialización. Por ahí vamos a tener que echar mano como dueños de una empresa, personas especializadas en algún tema específico. Entonces vamos a traer ciertas personas que son que están más especializadas, que tienen más conocimientos de un tema específico. Vamos a combinar recursos, vamos a tener distintas actividades y vamos a combinar los recursos que tenemos. Entonces quizás estemos menos presentes si tenemos más de una inversión, porque vamos a tener una diversificación o porque queremos tener una diversificación del riesgo, si queremos invertir en varias actividades, porque obviamente la información está accesible para todo el mundo, en este momento, sobre todo, pero queremos tener un ahorro en los costos de recolección de la información, o sea, no tenemos tiempo, si necesitamos investigar un tema, no tenemos tiempo para ponernos 3 horas en internet a investigar un tema, 3 horas como mínimo, ¿sí? Entonces, bueno, a través de la delegación a ciertas personas que son especialistas, esas personas van a tener que seguir investigando, pero van a demorar mucho menos tiempo. Y bueno, y el efecto de curva de aprendizaje, por lo cual, no sé, ciertas empresas, no sé, me acuerdo de un caso de la década del 90, donde había un supermercado muy grande de Buenos Aires, no era el Coto, era otro, que se vendió, y ¿qué hicieron se vendió una empresa extranjera? ¿Qué hicieron los dueños de esa empresa extranjera? Le dijeron al dueño anterior, y vos seguís en la empresa durante 1 año. Te vamos a sacar todo el jugo, obviamente, te vamos a pagar por tu trabajo, pero lo tuvieron en la empresa gerenciándola durante 1 año. Para evitar el efecto de la curva de aprendizaje. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es la curva de aprendizaje? La curva de aprendizaje es justamente eso. O sea, vos, para conocer plenamente un negocio necesitas tiempo. ¿Sí? Por más que tengas tus asesores, por más que manejes una gran cantidad de inversiones, esa empresa que había entrado en Argentina, por ahí tenía conocimiento de supermercados en otros lugares del mundo, pero no es lo mismo otros lugares del mundo que los supermercados en Argentina, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿quién tiene el know-how? ¿Quién tiene el conocimiento? Y la persona que ya está trabajando en el tema o que está gerenciando el tema hace tiempo. Entonces, lo dejan. Acá pasó con el BEA, pasó por menos tiempo, pero también pasó acá. En la década del 90, cuando vendieron el BEA, que era de los Angulo, que eran los dueños, durante un tiempo siguieron ocupándose del gerenciamiento. Creo que fue 6 meses. ¿Sí? Pero siempre pasa eso, digamos. Hay empresas que no, que dicen, bueno, chao, los anteriores se fueron, pero les va a costar en conocer el negocio un tiempo. Esa es la curva de aprendizaje. Bueno, ¿cuál es una meta de la administración o qué regla se puso en un comienzo? Y la regla era que para juzgar o para evaluar a los administradores dijéramos, bueno,
Si los administradores maximizan las utilidades, y está todo bien. ¿Sí? Entonces, la regla era maximizar las utilidades. Entonces, se controlaba que el administrador maximizara las utilidades. O sea, le sacara el mayor provecho, las mayores ganancias a la empresa. Pero después, bueno, se vio que esa regla de maximizar las utilidades no era aplicable a empresas o a organizaciones sin fines de lucro. O sea, no se le puede aplicar a una ONG, a una fundación, etcétera, la regla de maximizar utilidades porque no está en su, digamos, en su objeto hacer utilidades, ¿sí? Entonces se buscó otra regla que se utilice para todo tipo de organización, ya sea con fines de lucro o sin fines de lucro, y la regla es maximizar el valor de la organización para sus dueños. Si es una empresa privada, maximizar el valor de la empresa para sus dueños, ¿sí? ¿El valor qué significa? Y el valor significa, por ejemplo, el valor de reventa de esa empresa. Muchas veces las utilidades no son tan importantes en un periodo determinado, pero esa empresa está creciendo, está comprando otras empresas, etcétera, etcétera, y tiene expectativas de mucha mejora hacia el futuro. Entonces, se está maximizando el valor de esa empresa hacia el futuro. Entonces, se está cumpliendo con la regla, por más que momentáneamente, en este último año, por ejemplo, no se estén maximizando las utilidades, ¿sí? Entonces, esa regla de maximizar el valor de la empresa para los dueños es la regla correcta y que se transformó en el objetivo general de toda organización. Tenga fines de lucro o no tenga fines de lucro, ¿sí? Maximizar el valor de la organización para sus dueños. Bueno, el viernes seguimos con el